El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. Pregunta 271. ¿Qué es la Eucaristía? Respuesta. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado. Primera a los Corintios 11:23. Mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. ¿Qué nombres recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía,
Primera a los Corintios 11, 24, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Lucas 22, versículos 19 y 20. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Pregunta 283. ¿Qué significa transubstanciación? Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo
y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas.